Movimiento de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. En los campos magnéticos uniformes, las partículas cargadas en movimiento describen trayectorias muy características que merecen ser estudiadas. En concreto, podemos encontrar dos tipos de movimientos, en el que se produce cuando el vector velocidad de la partícula es o no perpendicular a las líneas del campo magnético uniforme que atraviesa. Velocidad perpendicular a las líneas de campo magnético. Tal y como hemos comentado anteriormente, cuando el vector v y el vector v mayúscula son perpendiculares a la partícula, sufrirá una fuerza perpendicular a los campos de los vectores, que además será máxima al ser perpendicular a la velocidad, o lo que es lo mismo, perpendicular a su trayectoria. Dicha fuerza provocará únicamente una aceleración normal o centrípeta, lo que produce asimismo una variación en la dirección de la velocidad, pero no en su módulo. Velocidad perpendicular a las líneas de campo magnético. A partir de la expresión de la aceleración normal calculada anteriormente, podemos obtener el resto de las magnitudes características del movimiento circular uniforme. Radio es igual. Esta expresión tiene como importancia especial, ya que por manifiesto que a mayor carga de las partículas, menor será el radio del movimiento circular uniforme. Estas son las fórmulas de velocidad angular y periodo. Velocidad no perpendicular a las líneas de campo magnético. Cuando una partícula intenta atravesar oblicuamente un campo magnético uniforme, es decir, su velocidad no es perpendicular a las líneas de campo. Esta se puede descomponer en dos componentes, v sub x y v sub y. La primera de ellas en la dirección del campo y la segunda perpendicular al campo. Esto provocará que al ser v sub x paralela al campo, se mantendrá constante su velocidad en esa dirección, ya que la fuerza en ese componente será nula. Sin embargo, debido a v sub y, sí que aparecerá una fuerza que provocará un movimiento circular uniforme en la dirección perpendicular al campo. En resumen, tendremos dos tipos de movimiento. Primero, un movimiento rectilíneo uniforme en la dirección del campo magnético. 2. Un movimiento circular uniforme en la dirección paralela al campo magnético. Veremos un ejemplo de lo anteriormente explicado. Algunas de las magnitudes propias de este movimiento helicoidal son las siguientes. Se expresa en la siguiente fórmula: radio es igual, paso de hélice es igual, periodo es igual. Una carga eléctrica negativa de 2 por 10 a la menos 15 coulomb y una masa de 7,6 por 10 a la menos 22 penetra en un campo eléctrico de 4000 newton sobre coulomb a una velocidad de 4 por 10 metros sobre segundos. De forma paralela y del mismo sentido al campo, ¿cuánto tiempo necesita para que en un momento dado su velocidad sea cero? Como en el enunciado no lo dice, su velocidad es cero, entonces asimilamos que la velocidad final es cero. Entonces solamente despejamos t, donde 7,64 por 10 a la menos 31 kilogramos es la masa. Eso se multiplica por la velocidad, que es 4 por 10 a la 6, y todo eso lo dividimos por la carga eléctrica negativa, que es 2 por 10 a la menos 15 coulomb, y eso también lo dividimos por 4 por 10 a la 3, que es el campo eléctrico. La respuesta del tiempo sería 3,8 por 10 a la menos 13 segundos. Ley de Ampere. La ley de Ampere determina que la circulación del campo magnético a lo largo de una línea cerrada es equivalente a la suma algebraica de las intensidades de las corrientes que atraviesan la superficie delimitada por una línea cerrada, multiplicada por la permitividad del medio, en concreto para el vacío.
Si el sentido de las intensidades coincide con el sentido del vector superficie, la intensidad se considera positiva. Por ende, si se orienta en el sentido contrario, la intensidad se considera negativa. La ley de Ampère nos proporciona una serie de ventajas a la hora de estudiar los campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. En concreto, nos permite calcular el campo magnético generado por las corrientes eléctricas cuando se producen ciertas condiciones y se elige una línea cerrada adecuada. Dado que el campo magnético a lo largo de una línea cerrada no es nulo, los campos magnéticos no son conservativos y por lo tanto no existe un potencial escalar magnético. Tres alambres infinitos están ubicados mutuamente paralelos y están orientados perpendicularmente al plano de la hoja y ubicados en los vértices de un cuadrado del lado D. Uno de ellos lleva corriente de 2I que entra al plano, mientras que los otros lleva una corriente I que emergen del plano de la hoja. Calcular el vector del campo magnético de los puntos P1 y P2. En la respuesta tenemos que la constante de B va multiplicada por D por la constante de R, que es igual a mu sub 0 por I. Esto daría igual a 2pi por R por B. Despejando esa fórmula nos daría constante de B, que es igual a mu sub 0 sobre I, dividido a 2pi por R multiplicado por vector B, teta. Para hallar P1 tenemos que constante B es igual a mu sub 0 de I sobre pi por D, donde el vértice X y Y son multiplicados. Para hallar P2 tenemos que constante de B es igual a mu sub 0 por I dividido a 2pi por D sobre vector de X más mu sub 0 de I dividido 2 por pi por D sobre vector de Y más mu sub 0 de I dividido a pi por D raíz cuadrada de 2 por vector de X menos vector de Y dividido raíz cuadrada de 2 dándonos un total de 0. Ley de Faraday. Esta ley cuantifica la relación entre un campo magnético cambiante en el tiempo y el campo eléctrico creado por estos cambios. La tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la razón de cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito mismo como borde. La ley de Faraday usualmente se expresa mediante la siguiente fórmula, en donde Fe mayúscula o E se representa la fuerza electromotriz inducida, la tensión I derivada es la tasa de variación temporal del flujo magnético. Una bobina consta de 200 vueltas de alambre y tiene una resistencia total de 2 ohmios. Cada vuelta es un cuadrado de 18 centímetros de lado y se activa un campo magnético uniforme perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0,5 teslas en 0,8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la fuerza magnética inducida en la bobina mientras está cambiando el campo? En este ejercicio tenemos que el lado es igual a 18 centímetros. Eso lo convertimos a 18 metros. El área lo multiplicamos lado por lado. Eso quiere decir que 0,18 metros por 0,18 metros nos da un valor de 0,0324 metros cuadrados. El flujo magnético a través de la bobina en el tiempo 0 es 0, puesto que pues al multiplicarlo
por 0 nos daría un valor de 0. En el segundo flujo magnético, donde el tiempo es 0,8 segundos, hacemos una multiplicación donde 0.5 teslas por 0.0324 metros cuadrados nos da un valor de 0,0162 teslas metros cuadrados. Ese sería el flujo magnético en el tiempo de 0.8 segundos. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza magnética inducida sería flujo magnético 1 menos flujo magnético 2. Dado que el flujo magnético 2 es 0, la fuerza inducida total daría 0,0162 teslas por metros cuadrados. Para hallar el valor del voltaje, multiplicamos 200, que es el número de vueltas que tiene la bobina, lo multiplicamos por 0,0162 metros cuadrados, que es la fuerza del campo magnético, dividido eso por 0.8 segundos, que es el tiempo establecido, y nos da un valor de 4,05 voltios.